¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Antes de empezar, me gustaría aclarar que este video está muy orientado por datos y evidencias. Para que podamos conversarlo desde esa perspectiva, todas las fuentes y autores citados están en la descripción de este video. Vas a ver que hay momentos en los que aparece en pantalla un pequeño asterisco con un número, y eso es porque si lees la descripción del video vas a encontrar con esa referencia la fuente citada. También quiero aclarar que este video intenté no hacerlo en base a mis creencias, ni éticas, ni religiosas, ni morales, sino en base a datos de especialistas. Si lo vas a ver, te invito también a dejar tus creencias de lado por lo que dure el video. Porque como una creencia no es una evidencia y la realidad no se ajusta a lo que nosotros queremos, dialoguemos en base a algo que podamos ver absolutamente todos por igual, independientemente de esas creencias que cada uno puede tener. Igualmente vamos a ver qué opiniones hay respecto a este tema, pero siempre contextualizadas históricamente. La idea principal de este video, además de informar, es buscar que se genere una conversación. Sé que es muy difícil esperar que ese diálogo sea 100% respetuoso, porque esto es Internet, más específicamente YouTube, pero por favor intentemos respondernos en paz. Ahora sí, sin dar más vueltas, empecemos. El debate del aborto, aunque aplica a muchísimos otros debates, normalmente es muy complejo, porque quienes lo discuten lo hacen desde sus propios valores y no desde los hechos, o suelen confundir ambas cosas. Esos propios valores, sean a favor o sean en contra del tema en cuestión, no son compartidos con la otra persona y ahí se genera una discusión sin sentido que no suele llevar a ningún lugar. Lo primero que necesitamos para poder hablar de este tema con otros es tener en cuenta que las personas no tenemos una única manera de mirar este tema, y básicamente ningún otro. Tenemos que reconocer que todos somos distintos, que cada uno tiene su postura en base a sus creencias y desde ahí avanzar, sin menospreciar las creencias y opiniones de los demás y sin asumir que el hecho de que yo crea algo es motivo suficiente para imponerle ese pensamiento a otra persona. Hoy vamos a tocar el tema del aborto desde las evidencias y desde los argumentos legales. Por supuesto que también vamos a mencionar los valores y vamos a poner todo eso sobre la mesa para ver hacia dónde nos lleva y, por supuesto, para que cada quien saque sus propias conclusiones. Es importante también entender que entre todos podemos tener distintos valores, pero si una evidencia no nos gusta, no podemos simplemente ignorarla. Una evidencia es información sobre el mundo que lo describe, nos guste o no nos guste. El debate del aborto normalmente se termina quedando estancado en una disputa entre los derechos de la mujer y el derecho del feto a la vida. Se suele escuchar la famosa frase, dicha incluso por quienes exponen en estos debates y hasta por los y las diputados y senadores que votan, que está demostrado por la ciencia que la vida existe desde la concepción. Y eso no es tan así, o por lo menos es mucho más complejo que eso. Partamos de la base de que ya hay vida mucho antes de la fecundación o concepción en sí misma. Tanto los óvulos como los espermatozoides son células vivas de la especie humana, como también lo son, por ejemplo, las células de la piel o los órganos internos. La pregunta que se suele hacer en realidad es en qué momento esa vida se toma como un nuevo humano, o mejor dicho, desde qué momento empezamos a darle valor de persona a ese conjunto de células con vida. Y ese debate es enorme porque para eso cada sociedad, cada cultura y cada religión tiene una respuesta diferente. Por ejemplo, en el judaísmo no hay un principio exacto. La gestación del bebé es concebida en diferentes partes. Desde la concepción hasta aproximadamente los 40 días, el feto es considerado algo así como un líquido. Ni siquiera tienen una palabra exacta para definirlo. Y en otro texto del Talmud de Babilonia se determina que la mujer es considerada embarazada recién a partir de los 3 meses de gestación. Por otro lado, el Corán no especifica el momento exacto donde se inicia la vida biológica y defiende la vida desde simplemente el inicio. Sin embargo, dentro del Islam en sí hay diversas creencias. Hay quienes sostienen que la vida comienza en la fecundación, otros a partir de los 40 días y otros incluso a los 120 días. Sin embargo, el catolicismo tiene una postura prácticamente igual al evangelismo. Ambos afirman que la concepción de un ser humano va de la mano con la fecundación, instantáneamente. La unión del espermatozoide con el óvulo da lugar a un nuevo ser humano. Pero ojo, porque la Iglesia Católica tardó mucho tiempo en llegar a la posición que, al menos por ahora, mantiene.
Durante mucho tiempo, diversos teólogos y sumos pontífices apoyaron una tesis denominada hominización tardía. En pocas palabras, sostenían que el alma era infundada a los 40 días de la fecundación si el feto era hombre y a los 90 días si el feto era mujer. Y si bien el aborto era considerado un pecado, era menos grave si se realizaba antes de la animación del feto. Si se producía después, era similar a un homicidio. Durante casi 2 milenios, la Iglesia discutió internamente respecto a la hominización sin dejar en clara una posición, excepto durante 3 años a partir de 1588, cuando el Papa Sixto V apoyó de manera oficial la tesis de la hominización inmediata. Según esa tesis, el alma anima al feto en el mismo momento en el que se produce la fecundación. Y de esa manera, y por primera vez en años, la jerarquía católica iba en contra de la hominización tardía que durante mucho tiempo fue sostenida por los teólogos posmodernos. Sin embargo, en 1591, el sucesor de Sixto V, Gregorio XIV, cambió nuevamente la historia, diciendo que donde no hay homicidio o feto animado, no ha de aplicarse un castigo más estricto que el que prescriben los sagrados cánones o la ley civil. Con ese comunicado, la Iglesia volvía a la postura anterior, donde el alma recién se inyectaba en el feto en algún momento posterior a la fecundación. Por lo tanto, el feto inanimado no se tomaba como un individuo en sí. Pero en los siglos siguientes, la tesis de la hominización inmediata, es decir, que el feto es un individuo con alma desde el momento de la concepción, comenzó a hacerse más y más fuerte. Y eso sucedió porque, por ejemplo, durante el siglo XVIII se comenzaron a observar a los espermatozoides y a los óvulos a nivel microscópico, y científicos de esa época sostenían que en los espermatozoides se podía ver a un diminuto ser humano completamente formado, al cual llamaron homúnculus. Eso dio pie a una idea completamente errada de que el embrión ya era un ser humano que solamente tenía que crecer o aumentar de tamaño hasta nacer. Algo incorrecto, ya que el desarrollo embrionario es un proceso mucho más complejo, es mucho más que simplemente crecer en tamaño, y si bien esa idea ya fue refutada, influenció y mucho. Y eso no es todo. En 1708 el Papa Clemente declaró la Inmaculada Concepción como una fiesta importante para la Iglesia Católica y fijó la fecha en el 8 de diciembre, justo 9 meses antes del nacimiento de María. De esa manera, asumiendo que María recibió su alma en la concepción, se apoyaba, quizás sin querer, en la tesis de la hominización inmediata. En 1854 el Papa Pío IX oficializó la doctrina de la Inmaculada Concepción y ese mismo Papa, 15 años después, oficializaría también y de forma oficial la tesis de la hominización inmediata, publicando el Apostilicae Sedis, donde indicaba que todo aborto, sin importar el momento del embarazo en el cual se realizase, era un homicidio que merecía la pena de excomunión. A finales de la década de 1950, Jérôme Lejeune descubrió que la causa de lo que conocemos como síndrome de Down era la presencia de una copia adicional del cromosoma 21, y eso llevó al Vaticano la idea de la genética. Lejeune asumía que desde el momento en el que se formaba el genoma completo de un organismo, es decir, en la fecundación, se formaba la estructura del plan rector de la vida, y por lo tanto, podría hablarse de un nuevo individuo. En junio de 1974, Lejeune fue nombrado miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias, y 5 meses después, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó la Declaración sobre el Aborto, donde dictaminaba que desde el momento de la fecundación del óvulo queda inaugurada una vida que no es ni la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. El hecho de que el óvulo fecundado, es decir, el cigoto, sea la primera célula con un ADN distinto al de la madre y el padre, constituye, para la Iglesia Católica, la prueba científica de que ese óvulo fecundado es un nuevo individuo distinto a sus progenitores y cuya vida es valorable en sí misma. Y si bien escuchar que la Iglesia Católica utiliza la ciencia para tomar decisiones suena algo hermoso, no es tan así. Establecer que un cigoto, por tener un ADN propio, es un sujeto de derechos, no es una aplicación directa del conocimiento científico. Es una forma subjetiva de asignarle valor moral y jurídico a una célula, y lo que nos hace personas es mucho más que la información genética. Tanto vos como yo somos mucho más que solamente la información contenida en un cigoto. Es más, si lo que nos hace personas es solamente la información genética, entonces 2 gemelos idénticos deberían ser tomados exactamente como la misma persona. En fin, retomando, en otras culturas el inicio de la vida se asocia directamente al parto, y ni hablar de los momentos de aceptación social que en algunas religiones va acompañada de algunos ritos, como la circuncisión, el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera.
En otras sociedades, el feto en sí, antes del nacimiento, no es considerado aún una nueva vida y por lo tanto no tiene protección o valoración moral. Sin embargo, eso fue cambiando con el tiempo. A mediados del siglo XX, las nuevas tecnologías nos permitieron ver al feto mucho antes del nacimiento, y eso cambió por completo las percepciones e ideas que se tienen de él. En palabras de Lynn Morgan, produjo un parto social mucho antes del parto biológico. Sin embargo, eso continúa siendo, se podría decir, una construcción social, ya que aunque decidamos el nombre de esa futura persona antes de nacer, recién queda registrado después del parto. Por otro lado, los registros de mortalidad oficiales solo cuentan las muertes de aquellos bebés que murieron tras el parto. Es decir, valoramos la vida fetal, pero sin desprendernos por completo de la idea de que el nacimiento biológico es realmente el momento donde, se podría decir, una nueva persona aparece en el mundo. Y para ordenar un poco tanta información, sabemos que una célula con un genoma único no es necesariamente una persona. Pero entonces, ¿qué nos hace personas? Nuevamente entramos en las opiniones de cada uno que desde ya están atravesadas por la época, la tecnología y las instituciones. Para muchos, por ejemplo, nos hace personas el hecho de tener un sistema nervioso desarrollado, algo que sucede recién entre las 20 y 30 semanas desde la fecundación. Ese dato es relevante, ya que nos muestra que antes de esa fecha, ese conjunto de células no siente dolor. Ver a un embrión como a una persona es algo puramente social, que suele cambiar mucho cuando ese embrión está fuera del vientre materno. Por ejemplo, en la reproducción asistida, se congelan los embriones que sobran y no nos parece algo extraño. Luego de un tiempo, en algunos lugares, hasta incluso se descartan y no estamos hablando de que se está cometiendo un asesinato en masa. O por ejemplo, no vemos a madres y padres que luego de una fertilización asistida estén diciendo que tienen 25 hijos en un freezer, aunque haya nacido uno solo. Pero ahora bien, dejemos las religiones y creencias de lado que no tienen mucho que ver con la conversación a la cual apuntamos y veamos un poco la historia de la problemática en sí misma. Todo comienza en 1967 cuando la Asamblea Mundial de la Salud identificó al aborto inseguro como un problema serio de salud pública en muchos países. En 1994, los estados de unos 180 países participaron en lo que se conoció como la Conferencia de la Población y Desarrollo realizada en El Cairo, organizada por Naciones Unidas. En el documento final publicado después de esa conferencia, se instaba a todos los gobiernos a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Aclaraba que en caso de despenalizar el aborto, se debería dar un paso más y garantizar buenas condiciones para quien necesite abortar. Sin embargo, la delegación argentina se opuso a ese punto y expresó que la vida comienza desde la concepción y que a partir de ese momento, la persona en su dimensión única e irrepetible goza del derecho a la vida y que por lo tanto no puede admitir que en el concepto de salud reproductiva se incluya el aborto. Dato de color, Argentina también planteó reservas respecto a otro artículo que aceptaba las distintas formas que la familia puede tener, refutándolo con que en ningún caso puede alterar su origen y fundamento, que es la unión entre varón y mujer. De más está decir que Argentina no fue la única en reservarse respecto al aborto como un problema de salud pública. También lo hicieron Honduras, Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Perú, Malta, Pakistán, Libia, Emiratos Árabes y, por supuesto, el Vaticano. En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, se reafirmaron las preocupaciones planteadas en el informe del Cairo, y nuevamente en 1999, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, hecha en Nueva York. Luego, en Montevideo, en 2013, se hizo la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. El documento final, conocido como Consenso de Montevideo, plantea nuevamente la preocupación por las muertes maternas provocadas por abortos inseguros. En otro punto, se dice que algunas experiencias en la región muestran que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. En pocas palabras, sabemos que prohibir el aborto no lleva a que haya menos abortos. Por lo tanto, se acordaba eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro.
Y por último, finaliza instando a los demás estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos. Pero ahora bien, veamos qué pasa hoy en día. Si bien técnicamente un aborto legal es 14 veces más seguro que un parto, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se hacen en todo el mundo unos 55 millones de abortos inducidos, de los cuales unos 22 millones son peligrosos, es decir, se realizan en lugares sin un estándar médico mínimo o son hechos por personas sin capacitación o con técnicas incorrectas, y los abortos ilegales tienen altísimas tasas de letalidad. Unas 5 millones de mujeres ingresan anualmente en hospitales como consecuencia de complicaciones por abortos inseguros, ya sea un aborto incompleto, hemorragias, infecciones, septicemia, peritonitis, perforación uterina o daños en el tracto genital u órganos internos. En 2018 se calcula que se produjeron unas 47.000 muertes a causa de abortos peligrosos a nivel mundial. En Argentina, la cantidad de muertes en este milenio por embarazo terminado en aborto oscilaron entre 43 y 100 por año, y si bien los datos no distinguen entre abortos espontáneos o inducidos, las evidencias muestran que la mortalidad está asociada casi siempre a los inducidos. Lo contrario se ve en países donde el aborto se realiza en condiciones seguras, con bajas o nulas tasas de mortalidad materna. Sin embargo, las estadísticas empeoran, ya que la mayoría de muertes relacionadas al aborto suelen estar vinculadas con lo clandestino o lo ilegal, y por eso no queda debidamente registrado, por lo que es imposible tener un número exacto y solo nos podemos quedar con aproximados. Teniendo en cuenta la cantidad de hospitalizaciones por complicaciones relacionadas al aborto, se puede hacer una estimación de la cantidad de abortos clandestinos en el país, entre 250.000 y 400.000 anuales. En paralelo a eso, la Organización Mundial de la Salud mostró evidencias que demuestran la diferencia de riesgo del aborto inducido con el aborto realizado en condiciones. Un aborto inseguro en Latinoamérica puede ser entre 300 y 30 veces más letal que un aborto legal quirúrgico. Otro punto que se deja ver gracias a esas evidencias es que mientras las condiciones socioeconómicas sean desfavorables, más aumenta el nivel de riesgo en un aborto ilegal, ya que quienes pertenecen a sectores socioeconómicos medios o altos pueden financiar un aborto en buenas condiciones, pero ilegal al fin. Entonces, restringir el aborto no solo no disminuye la cantidad de abortos, sino que genera consecuencias completamente evitables sobre la salud y la vida de las mujeres que abortan, ya que al ser algo ilegal y clandestino, suelen ser realizados en condiciones inseguras y de tener complicaciones son tardíamente o mal atendidas. Si nos vamos a extremos, en Latinoamérica el aborto está totalmente despenalizado en Cuba desde 1965, en Guyana desde 1995, en el Distrito Federal de México desde 2007 y en Uruguay desde 2012. Por el contrario, está totalmente penalizado en El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y lo estaba en Chile hasta 2017, cuando fueron más permisivos. En los otros 25 países, entre los que está incluido Argentina, está despenalizado de forma parcial para ciertos causales, ya sea cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la mujer tiene retraso mental o cuando está en riesgo su salud. En Argentina existe el aborto legal para casos específicos, y esto está planteado en el Código Penal, pero en los hechos no era fácil garantizar que se cumpliera por las dificultades que implicaba hacerlo valer, ya que solo se accedía pidiendo permiso a la justicia. Ya en 2012 la Corte Suprema determinó que ese trámite no era necesario. Además, instó a los centros de salud a implementar un protocolo sobre el procedimiento que garantizara el acceso al aborto en los casos legales, pero incluso así, no siempre se pueden realizar porque muchos grupos de presión han conseguido que el protocolo no se implemente. Eso se ve principalmente en provincias del norte argentino, el sector quizás más conservador, donde niegan el derecho al aborto a niñas, obligándolas a parir. El principal argumento de quienes en palabras simples se oponen al aborto es que el aborto es inconstitucional, porque en uno de los tratados incorporados en la Constitución en 1994, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos define que el derecho a la vida es a partir de la concepción. Y exactamente ese mismo debate ya lo tuvo que vivir Uruguay cuando discutía esto mismo en 2012. Lo cierto es que el texto completo es:
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Ese en general que acabas de escuchar está incluido en el texto original y se agregó para que los estados pudieran legislar sobre excepciones, sin violar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Además, descubrieron que la penalización del aborto incumplía con otros tratados de derechos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y que el derecho a la vida no debe entenderse como un derecho absoluto cuya protección pueda justificar la negación total de otros derechos. Y eso no es todo. La Corte Suprema de Justicia Argentina sostuvo que la protección jurídica al embrión no es absoluta y por lo tanto puede ser balanceada con otros derechos o intereses. Y justamente, y volviendo a lo mencionado anteriormente, en la Convención de los Derechos del Niño se aclara que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, pero no se especifica desde cuándo. Fue Argentina quien por su cuenta, cuando adhirió a la convención, formuló entre sus reservas la aclaración de que interpreta al niño desde la concepción, pero al tratarse de una ley no tiene rango constitucional y no representa un obstáculo para avanzar en una ley que justamente legalice el aborto. Por lo tanto, y esto es muy importante, no, el aborto legal no es inconstitucional. Otro de los puntos que más señalan quienes se oponen es el costo, bajo la premisa de que sería muy caro garantizar los abortos y que teniendo en cuenta el momento económico que está atravesando nuestro país, es imposible costearlo, pero no es tan así. Partamos de la base de que en los países donde la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida o se permite solo en casos extremos, el 75% de los abortos inducidos se realizan por fuera del sistema de salud. Como ya sabrás porque lo habrás escuchado en reiteradas ocasiones, esos abortos se realizan de manera insegura, ya sea desde costosas cirugías en alguna clínica clandestina o hasta las cosas más peligrosas que te puedas imaginar, como la autoinducción del aborto introduciendo agujas de tejer, alambres o puntas de perchas, o consumiendo sustancias tóxicas como herbicidas u hojas de ruda. La única manera de un aborto clandestino seguro es pagando un elevado costo en el mercado negro, lo que termina empujando a quien no puede pagarlo a lo peligroso. Y esos abortos peligrosos suelen derivar en internaciones hospitalarias por complicaciones o incluso hasta la muerte. Solo en Argentina durante el 2013 hubo 49.000 internaciones por complicaciones asociadas al aborto en hospitales públicos de todo el país. Insisto, no incluye internaciones en el sistema privado. Sin embargo, en los países donde se permite la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, las complicaciones y muertes por aborto son muchísimo más bajas que en los lugares donde está prohibido, y con eso, los costos de salud asociados a las hospitalizaciones son muy bajos. Además, en los países donde el aborto es legal, la tasa de aborto es más baja y se fue reduciendo con el correr de los años, lo cual deja entrever, nuevamente, que restringir o prohibir el acceso al aborto no reduce la cantidad de abortos inducidos. Por ejemplificar con un caso, en Uruguay, donde como dijimos el aborto es legal desde 2012, los abortos eran responsables del 37% de las muertes maternas durante 2001 y 2005. Luego de ser legalizado, esas muertes cayeron hasta representar un 8% entre 2011 y 2015. Cabe aclarar que algunos países sí aumentaron la cantidad de abortos reportados después de la legalización, pero hay que tener en cuenta que ese aumento suele tener una explicación. Salen a la luz la cantidad de abortos que anteriormente, en clandestinidad, no quedaban registrados en cifras oficiales. Pero hay países, como España o Cuba, donde sí ocurrió un aumento real de abortos post-legalización, y si bien son excepciones a la tendencia, es importante tenerlos en cuenta, así como también tener en cuenta qué es lo que llevó a que los abortos aumenten en esos lugares. Según diversos estudios, es probable que ese aumento se deba a algunas otras causas, como el aumento de la actividad sexual en adolescentes, la falta de acceso a anticonceptivos o embarazos no intencionales que ocurren fuera del matrimonio en sectores de la población donde esto aún es un tema tabú. Y si bien que aumenten los abortos no es algo deseable, saber que están aumentando sí lo es, y eso es parte de tener información certera de cuántos abortos hay y así entender si hay que reforzar, por ejemplo, la educación sexual. Y eso me hace mencionar algo que en minutos vamos a tocar en profundidad. Cualquier política de salud relacionada al tema del aborto tiene que estar casi que obligadamente acompañada de un buen plan de educación sexual integral.
Pero ahora bien, si hablamos directamente del costo, se realizaron estimaciones que argumentaban que la legalización del aborto aumentaba los gastos del sistema de salud de nuestro país. Sin embargo, esas estimaciones fueron realizadas teniendo en cuenta el costo de los procedimientos abortivos dentro del mercado negro o en otros países, es decir, en dólares, por lo que no son las mejores estimaciones para calcular el gasto real que esto conllevaría. Hay que tener en cuenta que si el aborto es legal, las internaciones por complicaciones son muy raras y las muertes son casi nulas, por lo que todo ese dinero gastado en las hospitalizaciones por complicaciones de abortos clandestinos, que insisto, solo en 2013 fueron unas 48.000, se ahorraría. El costo real de todo esto depende de, por ejemplo, el método elegido y de si ese método es provisto por el sector público o privado. Y vamos a usar de ejemplo, para no extendernos tanto ni ponernos muy técnicos, el método más mencionado en el proyecto de ley, el famoso misoprostol. El misoprostol es un fármaco que comenzó a venderse durante la década del 80 para prevenir y tratar las úlceras gástricas. Sin embargo, se dice que una mujer brasileña descubrió de casualidad las propiedades abortivas del medicamento y comenzó a utilizarlo para eso de manera clandestina. Tiempo después se hicieron los estudios correspondientes y se encontró que el misoprostol se une a las células musculares del útero y las estimula, generando contracciones y dilatación del canal cervical para terminar expulsando el contenido uterino, es decir, produciendo un aborto. La efectividad del misoprostol para completar el aborto varía entre un 70 y un 90% dependiendo de la etapa del embarazo en la cual se utilice. Por su seguridad y por su facilidad de uso, fue incorporado inmediatamente a los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo en muchos países del mundo, y hasta está incluido en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, el método recomendado a utilizar está completamente detallado en un informe del Ministerio de Salud, y apoyado en evidencia, consiste en la ingesta de 400 a 800 microgramos de misoprostol por vía sublingual, con un máximo de 3 dosis separadas por 3 o 4 horas, completando un total de 1.200 a 2.400 microgramos del fármaco. Como el método es realmente muy sencillo y seguro, hasta se recomienda hacerlo en el hogar, lo que reduce a prácticamente cero los costos de ocupar un lugar en algún hospital. Sin embargo, como genera síntomas bastante desagradables, no olvidemos que estamos hablando de un aborto, se recomienda el acompañamiento personal o telefónico de un profesional, pero en el contexto de ilegalidad que tiene esto en nuestro país, quienes cumplen ese rol son, por ejemplo, las socorristas en red. Y no podemos no mencionar esos síntomas desagradables de los que hablé, ya que si bien el aborto con misoprostol es efectivo y seguro, produce cosas como un sangrado abundante, contracciones uterinas dolorosas, vómitos, náuseas, diarrea, temblor, fiebre y mareos. Pero en Argentina el misoprostol solo lo comercializa un laboratorio, bajo el nombre de Oxaprost, en pastillas que tienen una considerable cantidad de analgésico, lo que genera, en primer lugar, llagas dolorosas en la boca y, en segundo lugar, precios demasiado elevados. Con solo decir que al menos al momento de la realización de este video, diciembre de 2020, la caja de 16 comprimidos cuesta unos 10.000 pesos argentinos y cada comprimido solo trae 200 microgramos de misoprostol. Si multiplicamos ese valor por la cantidad aproximada de abortos anuales, nos da un gasto del Estado de miles de millones de pesos. Sin embargo, hay alternativas viables, como por ejemplo lo que propuso la provincia de Santa Fe, producir el medicamento en laboratorios del Estado. De esa manera se evita que su precio sea exorbitante y se asegura que cualquier persona pueda tener acceso a él, incluidas las personas de sectores vulnerables, ya que si no, la problemática sigue siendo la misma, solo pueden acceder quienes mejor posición socioeconómica tienen. La producción estatal del medicamento permitiría reducir el costo del procedimiento a una cuarta parte de su precio en el mercado. Resumidamente, realizar una interrupción voluntaria del embarazo en el hogar, utilizando misoprostol producido en laboratorios del Estado, es algo relativamente sencillo y económico, sobre todo si lo comparamos con el costo actual de las internaciones hospitalarias por complicaciones de abortos clandestinos. Incluso, y vamos un poco más lejos, hace poco se descubrió que si al misoprostol se le combina otro medicamento, la mifepristona, el procedimiento se hace aún más efectivo, más seguro, con menos efectos adversos y hasta incluso más económico. Por otro lado, en casos donde alguna persona no pueda tomar misoprostol o mifepristona por alguna condición previa de salud o alguna alergia, el método utilizado es el legrado uterino. Sin embargo, esta práctica dejó de recomendarse por la Organización Mundial de la Salud por causar graves consecuencias como perforaciones del útero o infecciones. Como alternativa más segura surgió el aspirado al vacío, que es menos costoso que el legrado.
y es incluso hasta más efectivo que el aborto farmacológico, y puede realizarse hasta en centros de salud de baja complejidad en poco tiempo. En pocas palabras, si una institución tiene la capacidad de colocar un DIU, también puede realizar un aspirado al vacío aproximadamente el mismo costo que un aborto farmacológico. Por lo tanto, no. Si se planea bien, un aborto no es algo muy caro para el Estado. Como escuchaste y como te imaginarás, un aborto no es nada agradable, y eso nos lleva a otro punto. Mucho se habla del impacto del aborto en la salud mental de las mujeres, en lo que se conoce como el síndrome post-aborto. Esa idea surgió de estudios que fueron muy criticados por la comunidad científica por haber sido realizado con metodología inadecuada. Se midió el efecto del aborto en la salud mental de las mujeres sin tener en cuenta variables muy importantes como antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos, apoyo de seres queridos o sentimientos de culpa. Más adelante, investigaciones de mejor calidad demostraron que si bien por supuesto tiene consecuencias psicológicas, es relevante considerar también las consecuencias psicológicas en aquellas mujeres a las cuales se les negó la posibilidad de abortar y que se encuentran dentro de un contexto social y familiar que estigmatiza la interrupción voluntaria del embarazo, las cuales resultaron ser aún peores. Yendo un poco más allá, algunos especialistas aún continúan sosteniendo que el aborto está asociado a una mayor incidencia de cáncer de mama, ya que eso decía un artículo de hace algunos años. Sin embargo, eso ya fue desmentido por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y por la Sociedad Americana del Cáncer. Para hacer un balance final, todo lo que vimos en este video, que insisto nuevamente y perdón por ser repetitivo, traté de hacerlo en base a evidencias expuestas por especialistas y no en base a creencias particulares o simplemente opiniones, sugiere que la legalidad del aborto es un paso no solo necesario, sino que urgente. Además, es una posibilidad real de disminuir drásticamente el número de muertes maternas y el gasto de salud pública asociado a las complicaciones de los abortos clandestinos. Ya quedó evidenciado que restringir estos procedimientos y empujarlos a la ilegalidad o a la clandestinidad no está sirviendo prácticamente de nada. Quienes necesitan o quieren abortar lo van a realizar, sea legal o sea ilegal. Y por supuesto que todo esto va acompañado de muchas cosas más, principalmente, como mencionamos anteriormente, educación sexual. Y de este último punto creo que hay dos ejemplos perfectos de lo necesaria que es la educación sexual. Dos cosas que pensamos que son obvias, pero que sin embargo, para muchos, no lo son. El preservativo masculino es el único método anticonceptivo que previene las infecciones de transmisión sexual. En la teoría, el preservativo tiene una eficacia de tan solo 0,5 embarazos de cada 100. Prácticamente nada. Sin embargo, en la práctica, ese número asciende de 8 a 14 embarazos de cada 100, y eso es porque sencillamente lo usamos mal. O es utilizado tarde solo para la eyaculación, o se abre el paquete con los dientes dañando el preservativo, o queda guardado erróneamente o todo aplastado en una billetera, no corroboramos la fecha de vencimiento, lo colocamos al revés y lo volvemos a dar vuelta, y un sinfín de cosas más. En la vereda contraria, la pastilla del día después. Muchas personas creen incluso que es abortiva. Personalmente, hasta escuché a una profesora de mi colegio secundario decirlo en clase, pero nada más alejado de la realidad. La pastilla del día después es una justamente pastilla con mucha hormona que inhibe la ovulación. Insisto, solo funciona evitando la liberación del óvulo. La pastilla no es abortiva y no tiene ningún efecto en un embrión ya formado. Hay que tomarla lo antes posible, ya que cuanto antes se tome, más eficaz es. Y hay que tener en cuenta que su eficacia va bajando hasta el quinto día. Y no está de más aclarar que quien tiene que tomarla es la persona que tiene útero. En fin, actualmente en Argentina se está debatiendo la legalización del aborto. El proyecto fue acompañado por el Plan de los 1000 días, que busca reforzar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, como forma de acompañar, proteger y apoyar a las maternidades deseadas. En pocas palabras, con esta ley se busca que las personas que deseen interrumpir un embarazo lo puedan hacer, así como también que quien desee proseguir con un embarazo también pueda hacerlo, respetando las decisiones de cada persona. Entre los principales puntos del proyecto se establece que las personas gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Otro punto importante del proyecto es que las obras sociales y prepagas deberán ofrecer una cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, el profesional de salud que deba intervenir de manera directa con la interrupción del embarazo tiene todo el derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero debe derivar a la persona gestante para que sea atendida por otro u otra profesional sin dilaciones. Y retomando una vez más con el tema de la educación sexual, el proyecto señala que el Estado
Estado en todos sus niveles tiene la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un paso que tiene que ser acompañado de más pasos, como educación sexual y acceso real y para todos a anticonceptivos, cosas que, como acabo de mencionar, están previstas en el proyecto de ley. Para construir leyes para todos va a ser necesario dejar de lado nuestras creencias, opiniones y subjetividades, ya que en debates como estos se está debatiendo una ley que va a afectar a todos, y no solo a quienes comparten esas creencias u opiniones con nosotros. Y para eso, nuevamente, es necesario mirar la mejor evidencia posible al día de hoy. Es necesario mirar a los vecinos que ya recorrieron ese camino para aprender de ellos y de sus errores. Quienes tienen que votar este o cualquier otro proyecto tienen que recordar que está legislando para millones y no solo para algunos. Los abortos, lamentablemente, existieron, existen y existirán, sea legal o sea ilegal. Quizás es hora de hacernos cargo de ciertas cosas y de aceptar que la realidad no es necesariamente como queremos que sea, pero una vez que la observamos como es, podemos tratar de tomar acciones concretas y compartidas para que se parezca un poco más a como queremos que sea. Espero que este video te haya servido de algo, ya sea para sacarte alguna duda, para informarte sobre algo que desconocías o para sacar tus propias conclusiones respecto a este tema. Nos reencontramos el domingo que viene, por supuesto que nos reencontramos el domingo que viene. Te invito a dejar un like, un comentario expresando tu opinión y, por qué no, a suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Sin nada más para decir, hasta luego.